Continuando con los ejercicios de cálculo de la derivada de una función, hay una función que es la denominada función constante. No olvidemos que la función constante es una línea recta paralela al eje X que tiene esta forma. Veamos. Ahí está la función y aquí aparece una constante, un número, una letra. Observen ustedes que el número, una letra diferente de X, pasa a constituirse en una constante. ¿De acuerdo? Entonces, para derivar esta función, tengo que darle el formato de expresión para poder aplicar la definición original de derivada. Entonces voy a escribir aquí f de x, pero aquí no tengo ninguna x. Pongamos una x. Sin que por ello cambie el valor original de esta expresión, que tiene que ser un 6. Ahí está el 6 y ahí está la x. Pero ahí no es igual que la de arriba. Pero ahí sí ve. Si yo le pongo a la x un exponente 0, el exponente 0 hace que esta expresión sea 1 y 1 por 6 es 6. Ahora aplico directamente la definición, ¿se fijan? Entonces la derivada sería 0 multiplicado por 6 x elevado a 0 menos 1. Pero ya la expresión que aparece aquí pierde absolutamente cualquier dimensión en términos de resultado, puesto que este es el que manda, ¿eh? Propiedad absorbente del 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Esto absorbente del 0. Ahora bien, ¿cuál sería el resultado entonces? La derivada de una función constante siempre es 0. Cuando la expresión que aparece dada en términos de función, y este es un número, una cantidad o una letra, una fracción, pero que no dependa de x, su derivada es 0. Veámosla dentro de un contexto de un ejercicio un poquito más extenso, pero no por ello más complicado. Observemos la siguiente función. Esta es una función cuadrática y queremos efectuar la derivada. No olviden ustedes que para determinar la derivada de una expresión que tiene una suma de términos o una resta de términos, se extrae la derivada de cada una de las funciones. Por lo tanto, tengo que calcular entonces primero la derivada de la primera función, la derivada de la segunda función y la derivada de la tercera función, si es que la tomo como funciones por separado, aun cuando es una sola de ellas. Para nuestro caso entonces, como todas las cantidades están ya ordenadas, aquí tengo la misma letra, un exponente, la misma letra un exponente, y aquí tenemos una constante, podríamos aprovechar de aplicar la propiedad que anotamos en el ejercicio número 1. Bien, ¿cuál sería la derivada entonces? La derivada de esta función entonces, en primera instancia, tomo el primer término de la expresión. El 2 que está en el exponente debemos escribirlo delante, ¿no es cierto?, del coeficiente numérico de esta expresión. Ahí está. El exponente se le debe disminuir en una unidad. 2 y una unidad. Vamos al otro. Más. Este 8 tiene un exponente, tiene una x acompañándola con un exponente 1, que no se anota, ¿se fijan? Pero ahí está. Entonces me quedaría 1 por 8 elevado a x elevado a 1 menos 1. El 1 que está ahí escondido, ahí está. Ese 1 pasa adelante, ahí está, y se le resta una unidad. Menos, y aquí voy a aprovechar, pero de inmediato, de hacer uso de la propiedad anterior. La derivada de una función constante es 0. Eso significa entonces que la derivada de este número que está aquí, que no depende de x, es directamente 0. Mire, sin ningún tipo de complejo lo anoto. Arreglo la expresión final y tenemos la derivada de esta función que en principio se presentaba como un poco terrorífica. 2 por 3, 6, x elevado a 1. No lo vamos a anotar porque habitualmente se supone que hay 1. Entonces aquí digo directamente 2 por 3, 6 y le quito una unidad y me queda así. La derivada de una función que tiene la x, va a decir la de la función idéntica, simplemente debo anotar el coeficiente que la acompaña. En nuestro caso aquí sería 1 por 8 es 8, y este x elevado a 1 menos 1 que es 0, me va a quedar x elevado a 0. Lo voy a anotar para que no se le olvide. Y este 0 que está aquí ni siquiera lo voy a tomar en cuenta. Por lo tanto, la derivada de esta función no es otra cosa que 6x más 8. No era tan complicado, ¿eh? Esta es la expresión original y esta es su derivada. Esa es la derivada de esa función. Observen ustedes que en cada uno de los casos los grados de cada una de las cantidades van disminuyendo en una unidad
por efecto de la aplicación de la definición que dimos en su oportunidad o que aparece por ahí por otros videos. Nos vamos a ver en otras instancias de este caso resolviendo ejercicios más o menos similares a esta situación.